En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesucristo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Nos brincamos hasta el 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Bendito Dios, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra hace lo que tiene que hacer en el corazón de las personas, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Haz lo que tienes que hacer, Señor, con cada uno
Señor, yo voy a compartir lo que tú me dijiste que compartiera, Señor, para cada uno, Señor. Unge mis labios, Dios, con el carbón encendido de tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda hablar, Señor, con denuedo lo que tú quieras que yo enseñe esta mañana, bendito Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse, hermano. Ahí dispense que lo hice leer mucho. Ya leyó todo lo del mes hoy. Sí, pero de ahí salió esta enseñanza, amén. Y tengo que compartirle lo que Dios me dio, ¿verdad? Y si le alaba, se goza. Déjame me acomodo aquí. Ahí está bien. Es que me refleja la luz y me da en el ojo y no veo nada. Nomás estoy atinando, ¿ok? Los discípulos llevaban más de 3 años con Jesús. Habían sido llamados, habían visto milagros, habían recibido explicaciones de las profecías y de los profetas y se sentían un grupo firme y con un gran futuro cuando andaban con Jesús. Los discípulos venían de ver cómo Jesús había alimentado a las personas, 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Los discípulos venían de ver cómo alimentaba a las multitudes y todo eso les hacía sentirse seguros del lugar que ocuparían en el reino. ¿Sí? Imagínense, andaban ahí cerquitas con Jesús y estaban viendo y Jesús les enseñaba las profecías que nadie más entendía. Y Jesús se las revelaba a los discípulos y les enseñaba los milagros. ¿Sí? Sanó al paralítico, sanó al cojo, sanó a los leprosos. Y los discípulos veían todo esto. ¿Sí? Los discípulos tenían plena seguridad y confianza de que Jesús era el Hijo de Dios y los protegería en caso de alguna emboscada. Cuando seguimos a Jesús de cerca, tenemos esa confianza de que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Pero ese es el requisito. El requisito es seguir a Jesús de cerca. Esta enseñanza se llama, o se titula, o como usted si quiere, si apunta, póngale nombre, se llama cerca o lejos. Amén. El día de hoy nos enfocaremos o nos vamos a enfocar en la vida de Pedro, marcando la diferencia entre seguir a Jesús de cerca o de lejos. Es que nomás le voy a enseñar, ¿ok? No se me ponga serio ni se me enoje. Un día, al principio de su ministerio, Jesús andaba por ahí y vio a 2 pescadores allá, a lo lejos los vio. Y acercándose a ellos, los vio que estaban echando las redes sobre el mar. Y acercándose los llamó y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Estos 2 hombres, sin dudarlo, dejaron sus redes inmediatamente y le siguieron. Ni le preguntaron a dónde ni nada, nomás dejaron las redes y lo siguieron, sin dudar. ¿Sí? Imagínense que vaya yo pasando por ahí y le diga: usted, sígame. ¿Me siguen? No me siguen, ¿correcto? Pero estos 2 hombres, nomás con verlo, lo siguieron. Estos 2 hombres eran Pedro y Andrés, 2 discípulos de Jesús. ¿Sí? Y pues la enseñanza de hoy se va a enfocar nada más en uno de ellos. ¿Sí? No en su vida, pero en una experiencia que él tuvo en su vida. Y queremos ver y queremos enseñar esta lección en cuanto a cómo seguir a Cristo. Pedro, el pescador, era un hombre así, mire, bien fornido, porque aventaba las redes y se traía todos los pescados y estaba bien cuadrado Pedrito. ¿Sí? Era un hombre grande, era un hombre fuerte, era un hombre rudo, era un hombre impulsivo, era un hombre agresivo. Pero también Pedro era un hombre muy dedicado a su maestro. ¿Sí? Si se fijan toda la escritura, ¿sí? El Señor Jesús tenía un vínculo especial con Pedro.
¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se los llevó a orar, ¿sí?, que regresó, estaban todos los discípulos ahí. Y le dijo: Pedro, no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Sí? Pasaba otra cosa y le decía: Pedro, Pedro, Pedro. Porque el Señor Jesús sabía lo que venía a la vida de Pedro más adelante. Entonces, comenzó ese día cuando Cristo le llamó. Desde ese día vemos a un hombre que amaba a Cristo y se gozaba en la presencia de Dios. Un día, después de oír a Jesús predicar un mensaje, ¿sí?, estaban ahí los discípulos y el mensaje era duro. Entonces, las palabras eran duras. Entonces Jesús, volviendo con los discípulos, les preguntó: ¿queréis vosotros iros también? Porque la palabra que acababa de predicar había hecho que muchos de sus seguidores se fueran. Entonces los discípulos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién podrá aguantarla? Y le dijo Jesús: ¿ustedes también se quieren ir? Adelante. Entonces Pedro le dijo con una confianza llena, le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos si solo las palabras que tú dices nos dan vida? Entonces, con esta seguridad, Pedro siguió sus pisadas. Cuando caminamos cerca de Jesús, la palabra se hace rema en nuestro corazón, ¿sí?, se hace viva. El requisito, tenemos que seguirlo de cerca. Un día, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos le contestaron: unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres un profeta, unos dicen que eres Juan el Bautista. Y Jesús les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y otra vez Pedro viene y le dice: Pedro, le dio ese testimonio que hasta la fecha permanece hoy. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta revelación no vino nomás porque sí. Esta revelación que llegó a Pedro vino porque Pedro estaba con él, cerquita de él, en un ladito, siempre andaba con él. ¿Sí? Cuando estamos cerca de Jesús, las revelaciones llegan a nuestra vida. Un día, les voy a contar como una semana nomás de vida. Un día, era la cuarta vigilia de la noche. ¿Sí? Imagínense, estaba la cuarta vigilia y Jesús vino andando sobre ellos, sobre la mar. ¿Sí? Iban los discípulos en una barca y lo vieron allá a lo lejos. Imagínense, estaba bien oscuro por ahí, lo vieron, lo distinguieron y dijeron: ¡un fantasma! Todos temerosos y se turbaron y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, no temáis. Entonces respondió: tened ánimo, no temáis, soy yo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú. Otra vez Pedro, mire, fíjese, Pedro, ¿sí? Dijo: Señor, si eres tú, haz que vaya sobre ti, haz que vaya caminando sobre las aguas contigo. Y luego le dijo el Señor Jesús: pues véngase. ¿Sí? Pedro fue el único que se bajó de la barca y empezó a caminar. Y cuando empezó a caminar, tenía su mirada fija en Jesús. Iba caminando y el agua era como cemento. Pero vinieron vientos y vinieron olas. Y Pedro desvió su mirada y empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse le gritó: Jesús, sálvame.
sálvame que perezco. Y se arrimó Jesús. ¿No? Sí. Dice la escritura que se asió de su mano y lo levantó y lo sacó de ahí. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice que cuando sigues de cerca a Jesús, Jesús te va a sacar de todos los problemas que tú tengas. Tienes la confianza de decirle, sálvame, Jesús, ayúdame, Jesús, sácame de este pozo, Jesús, ayúdame a salir de aquí donde estoy atorado. ¿Sí? Pero ese es el requisito, que tienes que seguir a Jesús de cerca. Otro día, ya no les voy a decir un día, otro día, en el aposento, cuando Jesús se ciñó para lavar los pies de los discípulos, otra vez Pedro le dijo, ni creas que me vas a lavar los pies. A lo mejor traía las uñas largas, yo no sé, ¿verdad? Pero le dijo, ni creas que me vas a lavar los pies. Y el Señor Jesús le dijo, mira Pedro, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, ok, entonces lávame, no nomás los pies, también las manos, los pies, la cabeza, todo. ¿Sí? Entonces, cuando andamos de cerca con Jesús, Jesús nos limpia. ¿Sí? Ve apuntando todo en tu mente, todos los beneficios que tiene seguir a Jesús de cerca. Un día, también, Jesús agarró a Pedro, agarró a Jacobo, agarró a Juan y los llevó a un monte, y estando ahí vieron cosas muy maravillosas. El rostro de Jesús resplandecía como el sol, y los vestidos de los discípulos se hicieron blancos como la luz. Y de allí le aparecieron Moisés y Elías. Y Pedro estaba tan emocionado que quería hacer ahí 3 enramadas. Una para Jesús, una para Elías y una para Moisés. ¿Qué te enseña esto? Te enseña, ¿sí?, que cuando estamos cerca de Jesús podemos ver la resurrección. ¿Sí? Podemos creer en la resurrección porque Moisés y Elías ya estaban muertos. Sin embargo, ellos pudieron verlos y pudieron distinguirlos. ¿Por qué? Porque estaban cerca de Jesús. Jesús los tomó y los llevó cerca para que pudieran ver. Entonces, el requisito para ver milagros es seguir de cerca a Jesús. Pero pues, hasta aquí todo iba bien, ¿verdad? Hasta aquí todo pinta bonito. Hasta aquí tenemos todos los beneficios de seguir a Jesús de cerca. Hasta aquí el Señor nos habla, nos da palmaditas en la espalda y nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque el beneficio que tenemos de seguir a Jesús de cerca es sentir la protección de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pero pocos días después las cosas se empeoraron y se empezaban a poner color de hormiga. ¿Sí? El orgullo de pertenecer al grupo selecto de los discípulos y de los escogidos, ¿sí?, se había debilitado en gran manera, porque el candidato a ser rey ahora es detenido y es llevado al consejo, al Sanedrín, al sumo sacerdote, para ser juzgado. Lucas 22:47 dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús le dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido contra él, como un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron
a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Sí? La primera parte que les conté, tenemos a un Pedro que estaba al lado de Jesús, tenemos a un Pedro que veía los milagros, tenemos a un Pedro que caminaba sobre el agua, tenemos un Pedro que veía cómo Jesús sanaba a los leprosos, tenemos un Pedro que veía que Jesús podía alimentar 5,000, pues teníamos un Pedro que podía ver que Jesús sanaba a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los endemoniados. Pero aquí, cuando atraparon a Jesús, se cambió el panorama. Entonces Pedro se hizo para atrás. ¿Sí? Dice la escritura que Pedro le seguía de lejos. Pero ¿por qué Pedro le seguía de lejos? No se ha puesto a pensar. Y yo he leído este muchas veces y nunca me había puesto a pensar por qué Pedro le seguía de lejos. Entonces, Pedro le seguía de lejos porque Pedro estaba pagando el precio de no haber obedecido al Señor, de no haber obedecido al Señor Jesús, que se le había advertido. ¿Sí? El Señor Jesús le había advertido mucho antes que iba a pasar por esto. ¿Sí? Le dijo, se le había advertido que el diablo lo iba a buscar para zarandearlo como a trigo. ¿Sí? En Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro debía de haberse preparado para esa lucha que vendría. Jesús le había pedido que estuviera velando y orando, ¿sí? Pero sin embargo, cuando estaba en el Getsemaní, llegó y se durmió. Lo halló durmiendo. ¿Sí? No se me duerma. ¿Sí? No se me duerma. ¿Sí? Que Jesús venga y lo encuentre velando y orando. ¿Sí? Vino Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro debería haber estado velando y orando, pero en lugar de obedecer, se durmió. ¿Por qué se durmió? Porque estaba cansado. ¿Sí? Así como nosotros, ¿sí? A veces estamos cansados y ni siquiera nos da chance de orar. A veces estamos tan cansados que ni siquiera tenemos un tiempo, un devocional con el Señor. ¿Sí? Pero eso puede ocasionar que empezamos a seguir a Jesús de lejos. Y seguir a Jesús de lejos, ¿sí? No trae ningún beneficio. Pedro seguía al Señor de lejos por haber hecho caso omiso a las alertas que se le dieron. Tristemente, en nuestra actualidad, muchos se dicen ser seguidores de Jesús y lo siguen y acomodan al Señor dentro de su agenda. En vez de acomodar su agenda y dando prioridad al Señor. Saben lo que deben hacer, dónde estar, en qué participar, en qué leer, en cómo prepararse, pero no lo hacen. ¿Sí? Prefieren dormir, dando miles de excusas, haciendo caso omiso a las instrucciones dadas por el Señor. Y eso en ocasiones va a hacer que sigas a Jesús de lejos. ¿Sí? Entonces, la palabra lejos significa distancia. ¿Sí? Cuando andabas con Jesús de cerquitas, aquí estabas, mira, acuérdate. ¿Sí? Cuando recién conociste al Señor Jesús, que estabas en tu primer amor, a todo el mundo le hablabas de Cristo. ¿Sí? Querías convertir a todo el mundo, hasta el Papa si te lo pusieran enfrente. ¿Sí? A tu tío, a tu tía, a tu mamá, a tus hermanos. Es más, hasta salías de pleito con la gente porque le hablabas de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estabas cerquita del Señor. Yo no sé cómo está tu vida ahorita.
Yo nomás te estoy diciendo, ¿sí?, lo que Dios quiere, ¿sí?, que tú asimiles en tu corazón, lo que Dios quiere que tú entiendas, lo que Dios quiere, ¿sí?, que tú veas. Las palabras de lejos indican una distancia considerable, de tal forma que ante los presentes, Pedro no parecía estar relacionado con Jesús, quien iba preso. Esta posición física de Pedro era un reflejo de su posición interna. No había un compromiso pleno con el Señor en ese momento. ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor? Como las circunstancias ya no eran cómodas como antes, ya no eran famosos, ya les habían quitado al rey, ¿sí?, ya la gente no los veía, ¿sí?, ya la gente los quería ver, pero para llevarlos al Sanedrín. Entonces, de un día para otro, todo cambió. Entonces, Pedro también cambió. Y en este caso, Pedro se está viendo peor que aquellos que decidieron abiertamente huir de la escena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no estaba comprometido con el Señor, sino no estaba comprometido para estar junto con el Señor, ni tampoco escondido como los demás. En este caso, Pedro estaba ahí y lo seguía de lejos así, ¿sí? Tenía un pie adentro y uno afuera. Estaba el patio del Sanedrín y acá estaba Pedro así escondido. ¿Sí? Quizá Pedro quería demostrarle al Señor que el Señor estaba equivocado y que Pedro podía cumplir su promesa. La promesa que le hizo en Mateo 26:33, donde decía: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero claramente se ve que lo que hacía era más por compromiso que por convicción. Sí. Acuérdese, cuando usted se convirtió o cuando usted conoció al Señor por primera vez, ¿cuántas promesas no le hizo? ¿Sí? Yo no estaba ahí, pero le puedo decir, porque yo también la hice. ¿Sí? Señor, si tú me salvas, yo voy a servirte. Señor, si tú me salvas hasta la muerte, así como los discípulos, ¿verdad? Pero cuando viene una circunstancia dura a tu vida que cambia el panorama, entonces es donde se prueba el verdadero discípulo. ¿Sí? Cuando la circunstancia está bien dura, es cuando se prueba el verdadero discípulo. ¿Sí? Cuando todo está bonito, cuando todo está de color de rosa, hasta caminamos en el agua, ¿verdad? Pero cuando está duro, miren, los discípulos ya no había ninguno. ¿Sí? Todos se fueron a esconderse. Y Pedro nomás ahí andaba de lejecitos, no me van a ver. Ante Dios es muy importante la actitud con la que hacemos las cosas. No simplemente hacerlas por cumplir, sino con un corazón agradecido y gozoso. Todo lo que se hace debe hacerse de corazón como para el Señor y no como para los hombres. ¿Sí? Entonces, entrando Pedro ahí al patio donde estaba Jesús, entrando, se sentó con los alguaciles. Ahora Pedro, en vez de acercarse más al Señor, sigue alejándose más. Sigue alejándose más de su maestro. En lugar de seguirlo para estar cerca, ahora se sienta con los alguaciles a calentarse. Pedro, si lo hubiera querido, podría por lo menos haber buscado o hacer lo posible para acercarse a Jesús. Pero en esta narrativa bíblica vemos
que los movimientos de Pedro son lentos y cautelosos, sin esforzarse, como lo haría un verdadero discípulo. ¿Sí? ¿Dónde están las palabras de mi vida daría por ti? ¿Dónde está lo que le prometió? Yo no me voy a escandalizar. ¿Dónde está lo que le dijo? ¿Sí? Las promesas que Pedro le hizo al Señor Jesucristo. Las circunstancias de la vida cambiaron y la mente de Pedro cambió también, el corazón de Pedro cambió también. ¿Sí? Y los otros discípulos, ni sus luces. Y alábele, hermano, no se me ponga triste, no se me ponga triste. ¿Sí? Muchas veces las cosas a tu alrededor van a cambiar. ¿Sí? Día a día cambia. Día a día cambia. ¿Sí? Y ya no serán tan cómodas. ¿Sí? Dios te va a sacar de tu lugar de comodidad y te va a poner en otro lado. ¿Sí? Pero debes esforzarte. ¿Sí? Si eres un discípulo, debes esforzarte. Debes echarle ganas, debes echarle los kilos, debes de ponerte las pilas. No sé cómo decirte. ¿Sí? Pero Dios quiere que te actives. ¿Sí? Dios quiere que hagas algo. ¿Sí? Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Sí? Mire, somos muy poquitos aquí. ¿Sí? Somos un remanente que Dios puso en este lugar. ¿Sí? Pero tenemos que ser un remanente fiel. ¿Sí? Tenemos que ser un pueblo, ¿sí?, fiel. Somos discípulos de Jesús. ¿Sí? Hay que aprender a seguirlo de cerquitas. ¿Sí? De lejos estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? De lejos no nos beneficia en nada. Que tu compromiso con el Señor no dependa de las circunstancias. Que el compromiso que tienes con Dios no dependa si hoy está bien y mañana no. Porque imagínate, las circunstancias cambian día con día. Entonces vas a ser como el tamo que arrebata el viento, que un día va para allá y viene el aire y se lo lleva para allá y luego se lo lleva para allá y se lo lleva para allá. Entonces tienes que estar firme. Tienes que estar firme en el Señor. La fogata donde estaba Pedro indica que la noche debió haber sido muy fría. En aquella época no se contaba con calentones, con chamarritas de pluma de ganso, con chamarras de piel. Y no había ropa térmica, no había guantes, no había zapatos especiales. La gente se ponía alrededor de la fogata para calentarse mutuamente y platicar. Y ahí tenemos a Pedro. ¿Sí? Alrededor yo me imagino que era un tambo, así como los tambos de 200 ahí, con un chorro de lumbre ahí donde se ponen, así como los homeless. ¿Sí? Y ahí tenemos a Pedro calentándose en el fuego, con el fuego que proveían aquellos que despreciaban a su maestro. Ahí estaba Pedrito. Y muy seguramente el tema de conversación era del Señor Jesús. Los que estaban alrededor estaban hablando de Jesús. Mira, no que era el rey de los judíos. Mira, no que derribaba el templo y en 3 días lo iba a volver a hacer. Mira, a muchos pudo salvar y aquí lo tenemos. Y él no se puede salvar solo. Y Pedro ahí escuchando. Y Pedro ahí. Muy seguramente el tema de conversación era el Señor Jesús. Y no es una locura pensar lo que se decía en su contra. Pedro se olvidó que el único que proveía las palabras edificantes era el Señor.
no le dijo un día, ¿sí? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro ya estaba acostumbrando su oído a escuchar lo que no le edificaba. Ya las palabras de vida eterna ya no hacían efecto. Porque ahora estaba con los del Sanedrín ahí alrededor de la fogata, escuchando hablar malas cosas de Jesús, diciendo malas cosas de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros andamos ahí con nuestros pseudo amigos y se ponen a hablar de Dios, se ponen a hablar de Jesús y se ponen a hacer chistes y se ponen a decir groserías, y nosotros ahí estamos enfocando nuestro oído, oyendo cosas que no nos convienen? Cuando sigues a Jesús de lejos, te vas a ir alejando gradualmente, así, de poquito a poquito, como Pedro, y no te vas a dar cuenta. ¿Sí? Y ya no tendrás ese fuego por tu Salvador, ese fuego del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? Y si no tienes ese fuego, te vas a ir enfriando. Y te vas a ir enfriando lentamente, y te vas a ir enfriando hasta que ya necesites el calor que solo el mundo puede darte. ¿Sí? Ese es el peligro de no seguir a Jesús de cerquitas. ¿Sí? Que necesitas fuego, pero el Espíritu Santo ya no está porque no quieres seguir a Jesús de cerquitas. Porque el fuego que vivía antes en ti, ahora lo está reemplazando con el fuego que te dan allá afuera, con el fuego que el mundo te da. Los tengo bien serios, no los estoy regañando, los estoy enseñando nada más. Sí, yo no sé por qué el Señor me dio esto. Sí, yo nomás les estoy diciendo que sigan a Jesús de cerquitas. Yo nomás les estoy diciendo que le echen ganas con Cristo. ¿Sí? Pero si tú lo estás siguiendo de lejos, pues te está cayendo todo esto. No es mi culpa. ¿Sí? Sí, aún tu oído se acostumbrará a escuchar las cosas que no convienen y dejarás de sentir ese apetito por la palabra del Señor, la palabra que es la que nutre. Pedro en esa noche fría se encuentra solo, pero rodeado de mucha gente, con la cual no tiene nada en común, mas el frío es lo único que tienen en común. Esa sería una muy buena oportunidad para testificar de Jesús. Él había sido instruido por 3 años y ese era un campo misionero muy bueno. Pero Pedro solo decide seguir al Señor de lejos, guardar silencio y negar que es un discípulo. ¿Sí? ¿Cuántas veces estamos ahí con todos los pseudo amigos que no son hermanos? ¿Ya? Y es una oportunidad especial que Dios te da para que compartas tu fe, para que compartas que Jesús puede cambiar vidas, para que compartas tu testimonio, para que les digas, ¿sabes qué? Cristo puede cambiar tu vida, ¿sabes qué? Cristo salva, ¿sabes qué? Cristo sana, ¿sabes qué? Cristo te quiere salvar. Pero sin embargo no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Por qué? Porque en ese momento nos alejamos del Señor y preferimos estar donde no nos conviene estar. Y negamos ser discípulos. Negamos ser seguidores. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y Mateo es el único que nos indica la razón por la cual Pedro seguía en el patio de la casa del sumo sacerdote. Quería ver el fin. ¿Sí? Quería ver, tenía la curiosidad. ¿En qué va a parar esto? Decía Pedro. Todo lo que quería ver era ver cómo terminaba todo. Lo triste es que Pedro era un discípulo del Señor Jesús y no debería ser solo un espectador o un curioso. ¿Sí? Dios nos salvó no para ser espectadores.
Dios nos salvó no para venir a sentarnos en una banca, ¿sí? Dios nos salvó para que hiciéramos algo para el reino, ¿sí? Pedro nomás estaba de espectador ahí, como les decía, tenía un pie afuera y un pie adentro, así estaba, ¿sí? Ya no era el hombre valiente ese que sacó la espada y le mochó la oreja, ya no. Ahora estaba todo temeroso, ¿sí? Ahora estaba ahí, nomás a la expectativa. ¿Qué va a pasar enseguida? Lo irán a matar, lo irán a crucificar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le irán a hacer? Un discípulo se define como un seguidor de un líder, en este caso de Jesucristo, lo cual implica estar cerca del maestro para poder aprender las enseñanzas que él tiene para nosotros. El discípulo era preparado no solo para seguir a su maestro, sino para ser como su maestro. Por esa razón Pedro desciende al mar para caminar, porque él vio a Jesús caminar en el agua, él quería caminar en el agua, ¿sí? Pero para lograrlo debía vivir con él, estar cerca de él, es decir, estar lo más cerca posible. Pedro estaba dejando una gran oportunidad de aprender de su maestro en esta difícil situación. Como discípulo, Pedro debía haber participado activamente y no pasivamente, solo viendo el fin, ¿sí? Activos, actívate, ¿sí? Mira, te voy a hacer una pregunta, no me la contestes, ¿verdad? ¿Te consideras un discípulo de Jesús? Ya te contestaste, ¿va? Si es así, recuerda que debes actuar como Jesús, sin importar las presiones de la gente, de la vida, del ambiente, cuando las cosas cambien. No desperdicies esa oportunidad de enfrentarlas y actuar como tu maestro. ¿Qué hubiera hecho Jesús si hubieran agarrado a Pedro y lo iban a crucificar? ¿Tú crees que Jesús no hubiera ido a dar su vida por él? ¿Qué hubiera pasado si imagínate tú en ese tiempo, ahí estoy yo, ¿sí? Que me hubieran agarrado a mí, que yo fuera un discípulo de Jesús? Jesús hubiera ido a dar su vida por mí. Jesús hubiera dicho, él no, yo soy, ¿sí? Y lo hizo, ¿sí? La cruz era para nosotros, ¿sí? El castigo era para nosotros porque nosotros somos los pecadores, Jesús no. Sin embargo, Él dio su vida para que nosotros estuviéramos aquí, en esta iglesia. Sin embargo, Él dio su vida ¿para qué? Para que tú y yo podamos compartir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí? Entonces, Pedro, por presiones recibidas al estar lejos de su maestro, terminó negándolo 3 veces, ¿sí? ¿Cuántas veces lo hemos negado nosotros? No me contestes. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pedro no pasó desapercibido esa noche. Había una gran cantidad de gente ahí, muchas personas, ¿sí? Pero él se distinguió entre todas ellas. Algo vio esta criada que la atrajo, ¿sí? Tanto Marcos como Lucas indican que ella clavó su mirada en él. Pedro era diferente a los demás, no solo físicamente, sino también espiritualmente, ya que ellos estaban en la oscuridad, pero Pedro debía ser la luz del mundo. Mire, usted como un discípulo, véase en el espejo. Ya no se vea que está guapo, no se vea que está bonito, no se vea eso, véase en el espejo, ¿sí? Cuando usted va a algún lado que la gente no son cristianos, usted se ve diferente, ¿sí? Usted se ve diferente. Usted tiene eso que Dios le dio para verse diferente. Hasta le preguntan, tú te ves raro. ¿Cómo lo saben? Tú no eres como estos.
¿Cómo saben eso? Porque se ven diferentes. Por eso la criada, al verlo, dijo: este no se ve como toda la bola que están aquí. Este se ve diferente. Entonces, si este se ve diferente, pues ha de ser de este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene eso que Jesús le había enseñado. Así como nosotros tenemos eso que Dios nos ha enseñado. Tenemos eso que Jesús nos ha enseñado. Entonces, cuando usted va y se va a una fiesta, se va a una reunión, se va como lo quiera llamar, usted se ve diferente. Usted no se ve igual que ellos. Por más que se cambie, por más que se maquille, por más que se vista, por más que se bañe, no se ve como ellos. Porque usted ya le pertenece a Cristo. Porque usted ya le pertenece al reino de los cielos. ¿Sí? Porque usted ya está lavado con la sangre de Cristo. Porque usted es la luz del mundo. Era una gran oportunidad para Pedro para brillar en esa noche oscura. Pero Pedro, en vez de brillar, se guardó abajo del almud para no brillar. No me van a sacar a flote. No vayan a decir que soy cristiano. ¿Sí? No vayan a decir que yo ando con Jesús. Entonces, cuando sigues a Jesús de lejos, actuarás como un incrédulo sin luz. ¿Sí? Con tu actitud negarás lo que has aprendido y buscarás parecerte como aquellos que no conocen al Señor. Mira, yo no soy el único, ¿va? Tú has de conocer mucha gente también. Sí. Que anteriormente servían a Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un amigo así, un conocido así? Que anteriormente servían a Cristo y daban su vida por Él, y caminaron en el agua y recibieron bendiciones y hablaban de Cristo, y ahora ¿dónde están? ¿Sí? Se fueron para atrás. ¿Sí? Se fueron para atrás, se devolvieron al mundo. ¿Por qué? Porque quisieron parecerse a los del mundo. Porque empezaron a seguir a Jesús de lejos. Entonces llegó el momento en que ya se parecían tanto a ellos que ya fueron como ellos. Entonces lo que Dios quiere decirte en este día es que no seas como ellos. Tú no eres de ellos. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. No eres del mundo. Por más que quieras parecerte, no eres del mundo. Señor Jesús dio su sangre por ti para que tú fueras salvo y no eres del mundo, eres de Cristo. Entonces le dijeron a Jesús, le dijeron a Pedro: tú también estabas con el Galileo. Mas él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices, no sé de qué hablas. Mateo, al mencionar delante de todos, mas él negó delante de todos, nos indica que Pedro se sintió intimidado. Esta respuesta de Pedro era de esperarse. Estaba donde no debería estar, con la gente incorrecta, escuchando pláticas inadecuadas, calentándose con un fuego extraño, alejándose cada vez más de su Señor. ¿Sí? El lugar equivocado. Así es que tenga cuidado con quién se junta. Tenga cuidado dónde está parado. Si esta fuera la voluntad de Dios, va a terminar comprometiendo sus convicciones y peor aún, negando al que derramó su sangre para que usted tuviera el perdón de pecados. ¿Sí? No sé lo que dices, dijo Pedro. Pedro simplemente miente, haciéndose como el que no sabe de lo que habla la criada. Antes había negado al Señor Jesús con su actitud, pero ahora lo negó con sus palabras. Pedro había olvidado muy pronto la promesa que hizo al Jesús de no negarlo. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, le dijo Pedro. Por el contrario, las palabras del Señor Jesús se iban cumpliendo al pie de la letra. Jesús le dijo: de cierto te digo
que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esta misma historia se sigue repitiendo hoy. Y muchos creyentes prefieren quedar bien delante de todos los demás, como Pedro, y se hacen como si no supieran quién es ese Jesús, negándolo de hecho y de palabra. Saliendo Pedro a la puerta, le vio otra criada y le dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Estaba ahí Pedro y se fue para allá. Pedro se alejó del grupo que estaba en la fogata y se fue a la entrada del patio. Pensaba que cambiándose de lugar estaría bien, pero el problema era que aún seguía de lejos a Jesús. Su corazón estaba cerca del maestro y nuevamente fue descubierto. La mujer lo reconoció a Pedro y aseguró que tenía una relación con Jesús. Lo que esta mujer estaba diciendo era una gran verdad. Pedro pertenecía a otro grupo y no al de ellos. ¿Sí? Como les digo, uno resalta, ¿sí? Uno brilla, uno es luz. Si usted es un verdadero hijo de Dios, no le perteneces al grupo del mundo. Nunca vas a encajar ahí. ¿Sí? Nunca. ¿Sí? Si tú eres un hijo de Dios, por más que te esfuerces, no vas a poder. Porque Dios ya te limpió. Porque Dios ya te salvó. Porque la sangre de Cristo ahora está en tu vida. El mundo nunca te va a aceptar. Al contrario, va a querer destruirte. Pero Pedro lo negó otra vez con juramento y dijo: no conozco al hombre. Ya no era Jesús, ahora ya era el hombre. Pedro se vio amenazado nuevamente y volvió a negar a su Señor. Pero esta vez no solo mintió, lo negó con juramento y ni siquiera mencionó su nombre, el nombre de su maestro. Lo llamó un simple hombre. Se le olvidó que Jesús era Dios mismo en carne. Jesús no era un simple mortal como lo creía la gente, como lo creía esa gente que estaba con Pedro. Así que cuidado cuando sigues a Jesús de lejos, porque crearás tu propio Dios muy humano, que no lo sabe todo y no lo puede todo. Aún desecharás las valiosas enseñanzas que Jesús te ha enseñado para quedar bien con los demás. Un poco después, acercándose los que estaban por ahí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. En esta ocasión el grupo no dudó ni tantito y hablaron con certeza. ¿Sí? Tú eres de ellos. No habían dejado lugar a duda. Dejaron a Pedro sin escapatoria, prácticamente acorralado, así entre la espada y la pared. Ahora, ¿cómo me zafo? ¿Sí? Aseguraron que Pedro pertenecía al grupo de los seguidores de Jesús y le dijeron: porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Pedro se vio nuevamente amenazado y volvió a negar a su Señor, pero esta vez no solo mintió, lo negó con juramento, se refirió a Jesús despectivamente y aún se atrevió a maldecir. Pedro, al irse alejando de Jesús, fue empeorando. Alábele. Pedro, al irse alejando de Jesús, fue empeorando, como lo negaba. Aún cambió su manera de hablar. Ahora usaba palabras que el mundo utiliza para no ser asociado con Jesús. Seguramente nunca se imaginó que podía caer tan bajo. Todo empezó porque decidió seguir a Jesús de lejos. ¿Sí? Cuando no quieres que te identifiquen, hasta hablas como ellos. ¿Sí? Pero como te dije al principio, ya no eres como ellos. ¿Sí? Como te dije al principio, te ves diferente. Como te dije al principio,
¿sí? La sangre de Cristo está en tu vida. Como te dije al principio, Él dio su vida por ti. Como te dije al principio, aunque maldigas y quieras ser como ellos, no vas a poder, porque ya no eres de ellos. No creas que como creyente puedes vivir una vida lejos de Jesús. Es imposible tener un pie en el mundo y otro con el Señor. Terminarás siendo alguien que no parece un discípulo. Y además serás alguien que va a ser rechazado por el mundo, ¿sí? Acuérdate que no se puede tener un pie en un lado y otro en el otro, ¿sí? No se puede tener un pie fuera de la iglesia y un pie en la iglesia, ¿sí? La Escritura dice en Apocalipsis, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, ¿sí? Por eso Pedro se veía tan mal, ¿sí? De perdida los otros discípulos ya se habían ido a esconderse. Esos son los fríos, ¿sí? Mi amigo Pedrito era el tibio porque estaba así, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa, ¿sí? Y cuando lo negó y maldijo, enseguida cantó el gallo. En ese preciso momento la profecía del Señor Jesús se cumplió, tal como se cumple cada cosa que Jesús promete. Él es el Dios todopoderoso, todo lo sabe, todo lo conoce. Él conocía el corazón de Pedro, mucho mejor que Pedro. Entonces, cuando cantó el gallo, Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El canto del gallo hizo que las palabras del Señor se vinieran a su mente y a su corazón, ¿sí? Qué importante fueron estos años que cuando Pedro andaba con Jesús, escuchando la palabra del Señor, esa palabra que le redarguyó, que lo quebrantó, la palabra que le mostró lo lejos que se había apartado del redil y que estaba perdiendo la protección de su pastor. Qué importante es que escuches la palabra de Dios en tu vida. Quizás no lo notes, pero en el momento oportuno va a llegar como espada de 2 filos, ¿sí? Que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿sí? Y la Biblia hace énfasis en que lo primero que se le vino a la mente a Pedro fue la profecía de Jesús. Pero seguramente otras cosas más se le vinieron a su mente. De seguro cuando yo cantara el gallo, que se vino la profecía de Jesús, que lo iba a negar, entonces vinieron todas las enseñanzas que Jesús le había enseñado, sus promesas, ¿sí? Cuando le hizo el llamado, cuando estaba echando la red y le dijo: sígueme, cuando sanó a su suegra, cuando se estaba hundiendo en el agua y Jesús lo sacó en el mar, cuando alimentó a los 5,000, ¿sí? Como cuando andabas todo mal, ¿sí? Cuando andabas en el mundo, sin fe, sin esperanza, todo triste, todo angustiado, ¿sí? Que no hallabas la puerta, que no hallabas para dónde irte. Así andaba Pedro también, ¿sí? Así como Pedro recordó esto, así nosotros también. Mira, acuérdate. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Todo esto le debió haber pesado enormemente. Había negado a su maestro y lo único que pudo hacer fue llorar amargamente, con gran pesar, con una desesperación, ¿sí? No hay nada malo en llorar, pero hay diferentes clases de llanto. Una de las lágrimas más amargas son las que se derraman a causa del pecado. Es un llanto que se puede evitar si estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo y bajo su protección. Pedro estaba realmente arrepentido, ¿sí? Estaba realmente
arrepentido y triste. ¿Sí? Por eso lloró amargamente, ¿sí? Porque le pudo en su corazón haberse alejado del Señor Jesús. ¿Sí? Te digo, yo no sé tu vida. Yo no sé cómo estás tú con el Señor Jesucristo. Yo no sé si lo sigues de cerquita, si lo sigues de lejos. Yo no lo sé. ¿Sí? Pero tú sí sabes. Y Él también sabe. ¿Sí? Y por eso te trajo hoy aquí, para que oyeras esto que Él tiene para tu vida. ¿Sí? Él te puso en este lugar hoy para que tú veas la diferencia entre seguir a Jesús de cerca y seguirlo de lejos. Entonces la pregunta es esta. ¿Sí? Ya terminé, mire. La pregunta es esta. ¿Sí? Y tú decides. Entonces, ¿quieres seguir a Jesús de lejos o quieres seguirlo de cerca? ¿Sí? Está en tu corazón. Tú lo sabes. ¿Sí? Aquellos que intenten seguir a Jesús de lejos terminarán como Pedro, llorando amargamente. ¿Cuántos no están derramando lágrimas por haberse alejado del Señor? Y tristemente han arrasado a aquellos seres amados que estaban cerca. Ahora quisieran volver el tiempo atrás, pero no se puede. Nadie puede vivir una vida que agrade a Dios lejos del Señor Jesús. Quien intente vivir una vida a medias terminará llorando amargamente. Y hoy es el momento de tomar una decisión de compromiso con Cristo. ¿Sí? Póngase de pie. Hoy es el momento en que tú puedes hacer un compromiso con Dios. ¿Sí? Este es un momento en que tú te comprometas con el Señor y le digas: Señor, yo no quiero ser como Pedro. Yo no quiero alejarme. Yo no quiero que me confundan con los del mundo. ¿Sí? Yo no quiero negarte. Yo no quiero negarte delante de mis amigos. Yo no quiero negarte delante de mi familia. Yo no quiero romper el compromiso que una vez hice contigo. Yo quiero comprometerme contigo. En esta mañana, en esta tarde, yo quiero comprometerme. Yo quiero decirte: Señor, yo te voy a seguir. Y mi vida voy a dar por ti. Mi tiempo voy a dar por ti. Dios te está diciendo: mira, aquí está el altar abierto. ¿Sí? Si quieres pasar, adelante. ¿Sí? Nadie te va a juzgar. Nadie te va a decir nada. ¿Sí? Nadie te va a decir: estás mal. Nadie te va a decir eso. Tú ponte a cuentas con Dios. Porque si Dios te puso hoy en este lugar, es para que escucharas esto que Él tenía para tu vida. ¿Sí? Si tú no tienes un compromiso real, no tienes un compromiso real con Dios, es bien fácil que te vas a ir para atrás. Es bien fácil que lo vas a seguir de lejos. Es bien fácil que lo vas a negar. Y Él no merece que sea negado. Porque dice la Escritura que aquel que lo negare delante de los hombres, Él no lo negará delante de su Padre que está en el cielo. Así es que haz un compromiso con Dios hoy. Dile: Señor Jesús, en esta tarde bendecimos tu palabra. En esta tarde recibimos tu palabra. En esta tarde tu palabra ha sido expuesta, Señor. En esta tarde tú has hablado al corazón de los que están aquí, Señor. En esta tarde, Señor, da el convencimiento, Señor, para que ellos, Señor, puedan hacer ese compromiso que tú quieres que hagan contigo, bendito Señor.